¿Alguna vez te preguntaron qué te pasa y vos no supiste qué responder porque era como una pregunta muy corta para una respuesta tan larga? Porque parece ser una pregunta sencilla, pero en realidad tiene muchas respuestas. Bienvenido hoy a ir sanando de a poquito. Esto tiene que ver con que ¿qué te pasa? Es una pregunta muy sencilla, pero que de trasfondo tiene muchas respuestas. Porque todo o casi todo lo que hoy manifestamos no tiene que ver pura y exclusivamente con nuestro presente, sino tiene que ver con cosas que no sanamos de nuestro pasado. Generalmente son cosas que nos sucedieron en la infancia, cosas que nos pudieron haber sucedido en la adolescencia, en la juventud, como siempre digo, la falta de cuidado o el rechazo o haber tenido baja autoestima, como que no nos valoramos o no nos valoraban y como que empezamos como a criarnos de esa forma, a sentir de esa forma, como que lo único importante en ese momento, todo lo que nosotros hacíamos era para agradar a otro. Y nos criamos y nos hicimos a esa forma, para agradar a otro. Entonces cuando nos preguntan ¿qué te pasa? En realidad no podemos decir qué nos pasa porque tenemos mucho para decir. Porque no es tan solo qué nos pasa hoy, sino qué nos ha pasado antes. Vieron que un bebé cuando nace no tiene problemas de autoestima, no tiene problemas de confianza, no tiene recuerdos malos, porque es un bebé que viene tan puro al mundo que no sabe qué es lo que le va a deparar la vida. Por lo general, cuando nace un bebé, uno cree también como madre o como padre que le va a poder dar lo mejor, ¿no? Muchas veces también esto que es súper importante es que a veces nosotros como bebés en el vientre sufrimos rechazo por nuestra madre y eso de grande, aunque ustedes no crean, eso trae como un efecto muy importante. Porque no sé si sabían esto, es algo que yo he aprendido, cuando una mujer rechaza en el vientre materno a su bebé, las consecuencias de eso se ve cuando ese niño o esa niña son adultos. Ellos sienten como que el de afuera los rechaza y en realidad es una herida a sanar, porque no es que el de afuera los rechace, sino que hubo antes algo en el vientre materno. Y esto está bueno para analizar en este un capítulo más de Sanar de a poco. Y siempre digo, todo lo que aprendemos o lo que yo comento no es para quedarnos en el pasado, sino al contrario, para ir sanando de a poquito eso que nos hizo daño y que nos quiere perseguir hasta cuando somos adultos,
porque no lo trabajamos, no lo procesamos, no lo sanamos. Y esto que te decía yo del vientre materno, a muchas mamás, quizás porque no era el tiempo o no estaba preparado todo para que ese bebé venga, uno tuvo cierto rechazo hacia esa criatura por venir. ¿Y qué pasa con esto? Es que indefectiblemente todo lo que nosotras sentimos en el vientre lo transmitimos a ese bebé que está dentro nuestro. Y quizás nunca se habló de esto en la familia, pero esa criatura o ese adolescente o ese adulto se empieza a sentir rechazado. ¿Y por qué? Y en realidad se empieza a sentir rechazado no porque él tenga algo malo, sino porque es un pensamiento, un sentir de ese adulto, de ese adolescente o de ese niño, que tiene que ver con lo que se le transmitió en el vientre materno. Y esto se puede sanar, obviamente, hablando, los papás o en este caso la mamá siendo sincera, explicando por qué en ese momento fue rechazado. Y de esa va a ser la mejor forma que ese niño o ese adulto o ese adolescente pueda sanar y ser libre de eso que lo estuvo oprimiendo. Y también esto de esa pregunta que yo hacía al principio de qué te pasa, y nosotros no podemos responder en una sola pregunta tantas cosas que nos han pasado en la vida. Y tiene que ver con esto, con la baja autoestima, con las creencias limitantes. ¿Por qué tengo baja autoestima? ¿Por qué yo me creo en algunas ocasiones peor que alguien o menos que alguien? En realidad tiene que ver también con las creencias limitantes. Tiene que ver con qué es lo que me dijeron a mí o cómo me crié yo escuchando qué vocecita externa e interna que me decía, vos no vales nada, porque vos sos así, vos sos asá. O cómo me sentí yo, si me sentí protegido, si me sentí cuidado, si tuve episodios en mi vida en los que ante esas circunstancias yo me sentía cuidada. ¿Qué pasó en mí? Entonces, por ahí todas estas cosas como el abandono, como el rechazo, como el que te hayan dicho tantas cosas que te has sentido humillado, humillada, eso hace que nosotros, cuando somos adultos, no tengamos seguridad. Y esa inseguridad que crea todo lo que nosotros vivimos hace que no podamos ser ni siquiera seguros con nosotros mismos y mucho menos brindar seguridad a otro. Entonces, es importante analizar esto de qué me pasa, por qué hoy estoy así, por qué siento que no me estoy sanando como debería. Y como este es un lugar desde una comunidad, desde la comprensión, desde la empatía con el otro, yo siempre digo que comprender es aliviar
que vos te sientas comprendido te va a aliviar, que yo me sienta comprendida o cuando me he sentido comprendida me alivió. Y esto es un poco lo que yo quiero darte en este espacio, que vos te sientas aliviado. Y si yo hoy te pregunto, ¿qué te pasa? En realidad es para que vos, como la pregunta es muy cortita, pero tiene tantas respuestas, porque no es qué me pasa, sino qué me ha pasado, puedas contar conmigo, puedas saber que acá podés tener esa confianza de decir, no es que me pasa, sino que me ha pasado durante tanto tiempo. Quizás desde que sos pequeño, pequeña, desde que fuiste un adolescente y hoy un adulto, cosas que han despertado ansiedad, que han despertado miedos y por consecuencia el pánico, cosas que han despertado la depresión, porque no es solo no haber sanado el pasado, sino que ese pasado no resuelto se junte con cosas de hoy de tu presente. Porque nosotros a veces nos preguntamos, ¿por qué hoy caemos en esto? ¿Por qué hoy tenemos ansiedad? Es que la ansiedad no viene de hoy. La ansiedad viene de todo eso que yo nombré en principio, de lo que nos ha pasado y no lo hemos procesado. Entonces, creo que lo mejor que nos puede llegar a pasar a nosotros es estar en un lugar en donde nos podamos sentir comprendidos y a su vez aliviados. Porque no todo el mundo te puede comprender. Yo siempre digo que hay cosas que no vamos a resolver si no nos comprenden, si son personas que no han pasado las mismas circunstancias que nosotros, porque en realidad no todos pasan por las mismas circunstancias. Entonces, para ir a lo profundo del alma, para ir a lo profundo del corazón, a lo profundo de esas emociones que hoy tienen reacciones, y justo apareció mi gata y me asustó, tienen reacciones, por ejemplo, ¿te ha pasado que reaccionas de una manera y vos decís, ¿por qué reacciono de esta manera? Es como que ni vos te alcanzas a entender. Y en realidad es que esas reacciones que hoy existen es por algo que nos ha pasado y que no pudimos resolver. Quizás estamos a la defensiva, quizás cualquier cosita nos afecta y todo tiene que ver con ese caos del pasado que no pudimos resolver. Entonces, yo creo que siempre ante esta inquietud tenemos que empezar a analizar qué es lo que nos ha pasado, que nos ha marcado en la vida para que hoy quizás tengamos conductas que ni nosotros entendemos o tengamos modos de expresarnos que ni nosotros entendemos, pero que en realidad sí tienen una raíz. Y ahí vamos, a la raíz del problema, a la raíz de la situación, a la raíz de lo que tenemos que sanar. Porque si no sanamos, esa raíz nos va a seguir perjudicando a lo largo de nuestras vidas. Y esto tiene que ver con que necesitamos imperiosamente sanar.
no quedarnos estancados en ese pasado y guardarlo debajo de la alfombra, como dije en otros videos, sino empezar a sacar, a ventilar todo eso y a ir sanando de a poquito, a ir sanando mi autoestima, a ir sanando esos momentos en donde me sentí humillado, a ir sanando esos momentos en donde acumulé tanta bronca, tanta falta de perdón o tanto odio hacia ciertas personas por cómo me trataban a mí y quizás al otro lo trataban bien y a mí no. Uno siempre se preguntaba, ¿por qué a mí no? ¿Qué tenía yo de distinto? Que a mí no me podían tratar bien y veía que al otro sí lo trataban bien. Entonces, todas estas cuestiones que llegan a ser tan importantes en nuestra alma y en nuestras emociones y cómo vamos a hacer hoy, cómo vamos a hacer de adulto o qué vida vamos a llevar o cómo vamos a ir procesando todo esto, tiene que ver con sanar. Nosotros solitos nos vamos a ir dando cuentas en la medida, por eso siempre digo que es bueno ponerse a meditar, porque ahí nos va a venir como la luz de decir, es en esto que te pasó tal o cual cosa, es en esto que tenés que sanar. Quizás, como te digo, sea esas creencias limitantes que nos impusieron y no nos dejan crecer, o esa tanta humillación que no sabíamos cómo resolverla en ese momento, y cuando somos adolescentes o adultos tampoco. Entonces seguimos llevando, seguimos haciendo crecer eso, ese odio o esa falta de perdón, porque no supimos en su momento sacarlo. Muchas veces también la falta de cuidado. La falta de cuidado también muchas veces tiene que ver con esa protección que nos faltó. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a nosotros nos faltan cosas de chicos, obviamente las vamos a buscar en alguien de adultos. Cuando tenemos creencias limitantes, también va a pasar lo mismo. Esas creencias limitantes van a hacer que tengamos un futuro de limitaciones, en donde no vamos a poder avanzar, en donde no vamos a crecer, como dije anteriormente, porque estamos limitados a ese pasado no resuelto. Y es súper importante poder resolver, pero no es resuelvo todo de un día para el otro, no, es resolvemos la humillación un día, la tratamos, la procesamos, resolvemos nuestra autoestima y por qué tenemos baja autoestima, quién nos hizo creer que no valíamos nada, qué creencias limitantes tengo para pensar de esta forma o de la otra, qué es lo que me hicieron creer a mí que no voy a poder, que no lo voy a lograr o que no voy a llegar a las metas que yo tenía para mi vida. Porque a veces tenemos muchas metas, pero no alcanzamos y nos paramos a mitad de camino. ¿Y por qué nos paramos a mitad de camino? Por eso que nos está limitando. Entonces me tengo que poner a meditar y decir, bueno, a ver, necesito que me venga esa luz a mi vida para ver en dónde es que hoy estoy trabada, dónde es que me quedé en el tiempo.
Y desde ahí comenzar a sanar. Desde ahí comenzar a procesar lo que me pasó. Como siempre digo, yo dejo mis datos en el canal si vos te querés comunicar o si querés dejar un mensajito. Yo leo cada mensajito que me dejan. También hablo por privado, porque no todo el tiempo uno puede exponerse, ni todo el tiempo uno se anima. Pero pregúntate esto, no es qué me pasa hoy, sino qué me ha pasado. Y todo eso que me ha pasado, más lo que hoy me pasa, se hace una bola inmensa que parece nunca terminar. Entonces tengo que ir de a poquito, sanando, pero desde el principio. Desde que, como yo les dije, me sentí humillado, tengo baja autoestima, tengo creencias limitantes. Con todo eso, yo ponerme a meditar, vos ponete a meditar y pensá en cuál de esas tres cosas vos te sentís identificado y tenés cosas para resolver. Y dije una más que es por qué a veces yo reacciono de tal forma o tal otra. ¿Por qué yo reacciono? Ustedes no se preguntan a veces, ¿por qué reaccionamos así? ¿O estamos a la defensiva de todo? Eso, gente, no es porque hoy se nos ocurrió. Eso es porque viene de antes. Estar a la defensiva, por lo general, es porque queremos protegernos y nuestro cerebro empieza a reaccionar para querer defenderse del que nosotros pensamos que nos está haciendo daño. Entonces, como una respuesta automática ante alguien que nosotros pensamos que nos está humillando, ante alguien que está afectando nuestra autoestima, y reaccionamos de maneras que no debemos. Entonces, es importante ir punto por punto, ponerme a meditar, tomarme un tiempo. ¿Y saben qué? Esto es para sanar, para ir sanando de a poco. Porque muchas veces algunos tenemos la suerte de haber hecho terapia, de haber tenido a alguien importante con quien hablar, con quien desahogarnos, pero muchas veces hay mucha juventud que no llega a eso y que llega a pasar lo peor. Chicos jóvenes, yo hoy me acabo de enterar de un chico que tenía 23 años y que él creyó que la mejor alternativa para su vida era terminar con él, terminar con la vida. Y unos dicen, pero ¿y no te diste cuenta? ¿No te diste cuenta de que se sentía mal o de que pasaba algo? Igual la semana pasada me enteré de un jugador de fútbol y yo también me preguntaba, ¿no se dieron cuenta? Porque mientras que todos festejaban, él estaba de lado. Estaba a un lado pensando. Entonces, para que nuestra juventud no llegue a esto, tratemos de sanar desde raíz, y la raíz está en la infancia. Después viene la adolescencia, después viene la juventud. Tenemos que tratar de sanar desde la raíz para que después de jóvenes o de más grandes no pensemos que el único camino que tenemos en la vida es quitarnos la vida para pensar que vamos a pasar a un plano mejor. No, gente,
No, porque no pasamos a un plano mejor. Yo al menos creo que podemos sanar a tiempo, que podemos buscar ayuda. Necesitamos buscar ayuda y no quedarnos ni con la ansiedad, ni con la depresión, ni con la humillación que sufrí, ni con la baja autoestima que tengo, ni con esas creencias limitantes que me impusieron. Yo creo, entonces, para que esto no suceda, para que podamos ayudar a otros, ser empáticos y que esto no pase que uno llegue a ese momento de no querer existir más y realmente lo lleve a cabo, tenemos que aprender a sanar y a pedir ayuda. Este es un espacio en donde vos podés pedir ayuda, yo te lo ofrezco como terapeuta, te abrazo fuerte, fuerte. No sé por lo que hoy estás pasando, pero podés contar conmigo. Te mando un beso grande.